una normatividad que modele de manera justa y adecuada el cumplimiento de las sentencias del sistema interamericano en el sistema local, porque si no lo dejan tanto así como hago lo que más o menos pienso que es, ¿verdad? Y en ese sentido, México ahorita está en una oportunidad interesante, hay un nuevo gobierno que está impulsando cambios, entonces plantearle una ley para el cumplimiento de las sentencias del sistema interamericano, porque ya se presentó en el caso Rosendo Radilla que los ministros no sabían qué hacer, ni cómo resolver, ni siquiera cómo registrar, esa sentencia del caso Rosendo Radilla, y le pusieron asunto varios, porque no sabían qué era eso, ¿no? Hay una propuesta de una ley general de cooperación con el sistema interamericano, ¿verdad? Se está viendo, ¿verdad? Todavía están las organizaciones sociales y algunas instancias académicas, pero la realidad es que tan esperada ley no se ha dado a luz, se tiene pendiente, ¿verdad? Se tiene pendiente esta ley. Yo creo que en este gobierno, y no va a dilatar mucho, se empiece a generar propuestas por el COLIPOSDE, que puede ser una tarea de impulsar una ley ante el presidente, ante el Congreso de la Unión, ¿verdad? Ante el Senado, ¿verdad? Para que obviamente se apruebe esta ley, una ley de cooperación con el sistema interamericano, porque cuando llega una resolución le empiezan a dar vueltas, ¿sí? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, miren, aquí tenemos una académica, se llama Laura Rangel, ella está en la UNAM, ¿verdad? Y ha hecho un librito que se llama Hacia un procedimiento de ejecución de las sentencias transnacionales sobre derechos humanos. Tiene esta obra. Podemos poner en referencia a Perú. Perú ya tiene la ley 27.775 que regula el procedimiento de ejecución de las sentencias emitidas por los tribunales que le llaman supranacionales o tribunales del sistema interamericano. Y Colombia ya tiene la ley 288. Ya tienen cómo trabajar estas resoluciones para que no se queden, digamos, inconclusas las ejecuciones. Entonces tenemos como parte que los estados no pueden oponerse al cumplimiento. Es decir, los estados, en primer lugar, se trata de un sistema dictado con base a la Convención Americana, que fue voluntariamente suscrita, pero además se admitió expresamente la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Y en segundo lugar, porque resulta también aplicable la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que estipula que el cumplimiento debe ser pacta sunt servanda, o sea, de buena fe, y sin la posibilidad de utilizar razones de derecho interno para eludir las obligaciones convencionales. Bueno, aquí hay algún tema que está en el pandero y que nuestro gran amigo y doctor Zamacona ha hecho alusión, por ejemplo, la Guardia Nacional, ¿sí? El tema de la Guardia Nacional inicialmente tuvo un escenario, que fue la Ley de Seguridad Interior. Esta Ley de Seguridad Interior tenía muchas inconsistencias, que fue en el periodo de Peña Nieto, ¿verdad? Esta Ley de Seguridad Interior pues tenía varias amenazas graves, ¿sí? Varias amenazas graves, entendidos, que daba a las Fuerzas Armadas muchas facultades de policía, pero no generaba controles para verificar el respeto a los derechos humanos.
Una mala regulación del uso de la fuerza, o sea, la fuerza debe estar regulada. Atacaba la transparencia que toda la información sobre medidas de seguridad interior debe tener, o sea, lo hacía de manera muy confidencial. No imponía límite de tiempo a las afectaciones de la seguridad interior, no obligaba a que autoridades estatales o municipales fortalecían estas policías civiles y en qué tiempos. En fin, ¿qué pasó con esta ley de seguridad? Obviamente pasa a la Suprema Corte y ¿sí? Se resolvió lo siguiente en la Suprema Corte. Con una votación de 9 ministros a favor y 1 en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró oficialmente inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, con lo cual se buscaba regular la participación de las Fuerzas Armadas en áreas de seguridad y combate a la delincuencia. La intervención de las Fuerzas Armadas no puede regular, dijo el ministro, uno de los ministros, no se puede regular de esta forma. La Ley de Seguridad Interior representa una violación jurídica a la seguridad de todos y todas. Por eso procede su invalidez. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo reflexionaban esto? Dice, bueno, volver a los soldados policía. En sus intervenciones, los ministros Franco y Gutiérrez Mena se refirieron a otro argumento expuesto en el siguiente sentido, ¿sí? Que las facultades de las Fuerzas Armadas tienen que estar delimitadas con excepcionalidad que limite su actuación. La Ley de Seguridad Interior no precisa qué clases de acciones específicas puede hacer el Ejército y quedan abiertas las preguntas de si los militares pueden hacer arrestos, cateos, etcétera, ¿no? Como que faltaba, digamos, ese fundamento. En este argumento también, ¿verdad? Quedan rebasadas las fuerzas civiles y de seguridad. Es decir, era como una especie de una ley desarticulada. Una ley desarticulada, lo dijo el ministro Luis María Aguilar, una ley desarticulada que puede generar un mayor problema hasta para las propias Fuerzas Armadas y en el peor de los contextos, ¿verdad? Por ese motivo se declaró su invalidez. Bueno, en este sentido de esta Ley de Seguridad Interior, tampoco se podía tener al Ejército considero yo, sin una normatividad que regule sus funciones. Por eso mismo yo creo que se apuró y por consenso de todas las fuerzas políticas se determinó una modificación a la Constitución que establece la creación de la Guardia Nacional, ¿sí? Porque el Ejército de facto ya venía operando en las calles, pero sin una regulación adecuada. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ya tenemos un sistema penal acusatorio que habla del primer respondiente y el Ejército en muchos de los casos iba a ser primer respondiente. Y si no estaba facultado constitucional ni legalmente para actuar, pues entonces, ahora sí como la teoría del fruto venenoso, iba a contaminar y contamina todo un procedimiento que pues se precia de salvaguardar los derechos humanos. Entonces, la Guardia Nacional tiene que tener una preparación basada en la Constitución, en la convencionalidad y en todos los principios fundamentales de los derechos humanos, si es que esta Guardia Nacional va a operar de una manera eficiente, para que esta Guardia Nacional sea una Guardia Nacional no únicamente reactiva, es decir, que actúe, sino también preventiva y que se fundamente en la razón y en el derecho más que en la fuerza y las armas, ¿verdad? Por eso digo yo, a veces sí necesitan armamento, es lógico, pero también necesitan los elementos de la Guardia Nacional
una gran confianza social basada en que sus actos sean actos legales, basados en la ley, basados en la Constitución, basados en el respeto de los derechos humanos y basados en la confianza de la ciudadanía para que ésta pueda operar de manera correcta y puntual. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias a nuestro gran amigo, el doctor Alberto Sierra Abraham, por su excelente disertación. Como abogados, invertimos tiempo en las aulas, en las universidades, y obviamente ante un tema interesante, aquí estamos y aquí nos mantenemos. Doctor, muchas gracias. Compañeros, vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Tratemos de ser el orden acostumbrado, presentarse con su nombre, hacer el planteamiento de manera concreta para que nuestro ponente vaya anotando las preguntas, y al finalizar todas las preguntas de todos los que deseen participar, pues obviamente darle el tiempo a nuestro ponente para que pueda él responder cada una de las interrogantes. ¿Alguien que quiera hacer? Levante la mano. Bueno, va primero Pepe Gante, luego aquí el compañero Vladimir. Bueno, voy a preguntar rapidísimo, doctor, aprovechando que tengo el micrófono. Primero, ¿qué es lo que pasa en el sistema interamericano de derechos humanos? ¿Por qué tardan tanto en resolver los asuntos? Vemos el caso de Jorge Castañeda, tardó muchos años, ¿no? Obviamente él lo hizo porque no lo dejaron participar en su momento para ser candidato independiente a la presidencia de la República. Ese es el primer planteamiento. El segundo es, ¿qué se necesita para fortalecer al sistema interamericano de derechos humanos y que los mismos gobiernos acaten de manera decidida las resoluciones, las sentencias que se den? Y un tercer cuestionamiento sería desde el punto de vista de la sociedad. ¿Qué hay que hacer o qué se necesita dentro del marco legal, marco político, marco jurídico, marco social, para que la sociedad confíe y tenga la percepción que en realidad se están respetando los derechos humanos? Serían mis tres cuestionamientos. Le paso el micrófono al compañero Pepe Gante. Gracias, doctor. Antes que nada, doctor Alberto Sierra, felicitarte por esta magnífica exposición del tema. No cabe duda que eres un verdadero investigador. Te felicito. Me siento muy contento de que estés hoy con nosotros. Mi pregunta sería muy sencilla, muy breve, creo que es la del día. La Guardia Nacional. ¿Qué representa la Guardia Nacional para los derechos humanos? Realmente, en los términos en que fue aprobada por el Senado, ¿atentaría contra derechos humanos? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál sería su propuesta para el caso de que usted considerara que atenta contra algún derecho humano? ¿Vladimir? Sí. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto, un honor aquí escuchar a un extraordinario catedrático, y me hace mucho reflexionar con respecto, y sin duda coincido en la introducción que señala que los derechos humanos es una sustancia universal, y lo vemos justamente en la Revolución Mexicana con los hermanos Flores Magón, con Felipe Carrillo Puerto, con los centenares de trabajadores esclavos que señala John Kenneth Turner con respecto a la esclavitud que existía, teniendo claro que ya teníamos un artículo constitucional primero y el cuarto, donde en el cuarto ya especificaba que había el derecho laboral, ya solicitaba al patrón que existiera una remuneración. Y podemos regresar atrás con respecto a Ponciano Arriaga, también que funda la Procuraduría de los Pobres en San Luis Potosí, con respecto a lo que justamente
señaló que el soberano pues abusaba tiradamente de los individuos de aquellos tiempos, y que el derecho humano surge de núcleos pequeños, de núcleos locales, para lo que ahora podemos ver ahí, una Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una Corte Interamericana también de lo que es la sustancia humana. Contrasto esto a los casos más auténticos, más reales, y que a mí como joven más me duelen, en el sentido de que qué alcances han tenido y qué calificación le podemos fijar a estos organismos internacionales, cuando en el caso Ayotzinapa no se ha dado una resolución concreta, una solución auténtica de los cientos de investigaciones, y sin duda toda la evidencia real pues que existe desde el C4, desde la operación de seguridad pública que se dio en Iguala, Guerrero. Entonces, en concreto la pregunta sería: ¿qué alcances pueden tener todavía estos organismos y qué escenario podemos vislumbrar con este gobierno y, digamos, toda la funcionalidad que aquí nos acaba de plasmar? Sería mi pregunta. Y si hacemos como una especie de primera ronda de contestación, ¿les parece bien? Bien. Son todas preguntas, ahora sí, bastante interesantes. Son preguntas muy interesantes y de un alto nivel de contenido. El doctor Hugo nos plantea, obviamente, un tema de por qué dilatan tanto las sentencias en la Corte Interamericana. La misma pregunta me haría yo, porque se supone que deben de ser lo más rápidas, expeditas, prontas y expeditas. Ya lo decía el generalísimo Morelos, ¿sí? Que la justicia sea pronta para la persona que llega a solicitarla. Entendamos algunas cosas interesantes. Quienes vemos en un ministerio público local cómo fluyen los asuntos, son en un municipio, la saturación de asuntos, ¿verdad? El nivel de saturación. Ahora, pongamos esto en un plano de atención de todo el continente. O sea, es un mega tribunal, una mega corte. Entonces, en ocasiones tienen que ir, digamos, vigilando la admisibilidad de un caso, el desechamiento, y obviamente les tocan por turnos las resoluciones de los mismos asuntos. Esto yo siento que si ha crecido tanto en los tribunales, también los países, yo lo escuché de Cristian Curtis, un abogado especialista argentino, amigo personal, me decía, mira, lo que debemos de hacer, digo, suena un tanto como necesario, ¿verdad? Es mejorar nuestro sistema interno de protección de derechos humanos, mejorar nuestro sistema nacional de protección de derechos humanos, ante lo cual lo mínimo se tenga que ir ante el sistema interamericano, y así debe de ser en todos los países. Si tomar el sistema interamericano únicamente para aquellos casos verdaderamente que se acredite la violación que no se pudo resolver en un sistema nacional, porque si no se va a congestionar. Les voy a decir lo que pasó en Europa. En todos los países
perdón, en todos los sistemas regionales está la comisión y la corte. La comisión y la corte. Por ejemplo, sistema interamericano. Primero, la comisión interamericana. Segundo, la corte. Sistema africano, la comisión y la corte. Sistema europeo, era la comisión y la corte. Mi pregunta es, los europeos eliminaron de su sistema a la comisión y dejando nada más la corte interamericana. Tiene sus pros y tiene sus contras. ¿Por qué motivo? Porque con la comisión en algunos casos se podía filtrar la solución en algunos asuntos para no distraer la función de la corte. Digamos, aquí podían negociarse, mediar, conciliar, etcétera, etcétera, y allá también, pero acá podían mediarlo más rápido y evitar que se, que se congestionara el sistema. Pero también tiene su punto débil en el sentido de que ahora entran en directo. Y entonces han llegado a congestionar el sistema europeo de derechos humanos, porque haz de cuenta que entra toda la carga laboral al sistema sin la comisión. Dijeron, es que esto va a ser más rápido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa si se alenta? Porque primero pasa al sistema de la comisión y ahí tiene que revisarse, todo, etcétera, etcétera, y se recomienda, no se acepta la recomendación, la comisión al no ser aceptada su recomendación, la prepara para remitirla a la corte y obviamente ahí corre otro tramo de tiempo. Digo, esa es una explicación que pudiera ser, no sé si estaría bien eliminar el sistema del sistema interamericano, la comisión, y que quede nada más la corte para que sea, digamos, una instancia directa, como es en Europa, pero con el riesgo también de que se congestione el tráfico digamos, de sentencias, de casos, sea mucho, y entonces operativamente, una de dos, amplían el número de personal y de contrataciones para que puedan sacar toda esa avalancha de casos, ¿verdad? Digo, yo esa explicación yo le veo, pero sí comparto que no debe de existir esa demora, ¿verdad? En la medida de los tiempos debe de existir rapidez, celeridad en el tratamiento, ¿sí? Rápido. El otro punto de cuestionamiento que hace el doctor y presidente Hugo Hernández, ¿qué se necesita para fortalecer el sistema interamericano desde el sistema nacional? Bueno, en primer término, debe de ponerse en un estándar internacional todos los dispositivos jurídicos, todos los dispositivos jurídicos, el sistema jurídico nacional, porque si ustedes ven, la Constitución es como una casa, le arreglas una cosa y queda pendiente otra, y le arreglas una cosa y queda pendiente otra. Díganme ustedes si dentro de la Constitución, ya la revisaron ustedes, ya no se maneja el término auto de formal prisión, ¿sí o no? Porque ahora dicen auto de vinculación a proceso, pues ese es el término. Pero yo les pregunto, ¿revisaron la Constitución y en alguna parte de la Constitución existe el término auto de formal prisión, sí o no? Sí, sí, todavía en la Constitución, sí, en la pérdida de ciudadanía establece que cuando a una persona se le dicte auto de formal prisión, ¿verdad?, se establece la suspensión, ¿verdad? Entonces,
todavía tenemos como secuelas de que necesitamos ajustar la terminología en algunos casos. Entonces, justamente establezcamos, doctor, ¿verdad?, toda la normatividad al modelo convencional. Viene siendo un reto transformador de la Constitución. Las grandes transformaciones efectivamente se pueden medir por unas muy grandes transformaciones o unas transformaciones cotidianas, normales. O sea, siempre se está transformando, pero hay unas transformaciones estelares, por decirlo, ¿verdad? Y hay otras transformaciones que también influyeron, pero son un poquito de menos intensidad. Entonces, la norma jurídica que se transforme, ¿sí?, a la realidad social, a las necesidades, siento que ahí podemos hacer el esfuerzo. Y otro punto importantísimo es la difusión de la cultura de los derechos humanos. Todas las comisiones de derechos humanos del país, por mandato, tienen la obligación de dos grandes tareas, ¿sí? La difusión de la cultura y educación en derechos humanos, y por el otro, ¿verdad?, la investigación, ¿verdad?, de las violaciones. Entonces, las dos tareas. Porque si nada más son, en un momento determinado, investigadoras de violaciones, pero se encuentra debilitada, por decir algo, la educación y la cultura, entonces en esa parte se debe fortalecer la educación y la cultura de los derechos humanos. En algunos países hay una cosa interesante, si ustedes ven. En el Metro de México, como ejemplo, hay unos aparatitos que son de acceso. Les echas el boletito y te metes y da vuelta, ¿verdad?, para que tú puedas tener derecho a el metro. En otros países no tienen eso, nada más metes tu boleto y entras directo. Es decir, hay una cultura. No hay necesidad de que te estén diciendo, frenándote si entras o no. ¿Por qué? Porque ya hay una cultura en ese sentido. El otro aspecto que me parece muy interesante, la pregunta del maestro Hugo, aquí la respuesta es la cultura de los derechos humanos y obviamente para jueces, magistrados y sociedad en general, ¿sí?, todos los sectores, y el aspecto del ajuste normativo para que esté en sincronía con el sistema interamericano. ¿Qué se necesita para que se respeten los derechos humanos? Educación y cultura, una parte importantísima. Yo creo que ahorita, por ejemplo, el trabajo que está haciendo Colipocep de difundir, ¿verdad?, esta modesta conferencia, este modesto trabajo de su servidor, pues a lo mejor a alguien le puede sembrar dudas, ¿verdad?, le puede sembrar inquietudes y a lo mejor hasta reflexiones en contra, y qué bueno, porque esto le da pie para que investigue. El maestro Gante habla sobre la Guardia Nacional, que representa para los derechos humanos, si afectaría contra los derechos humanos. Miren, yo siempre lo he dicho, una norma jurídica nunca es perfecta. Una norma jurídica es perfectible. Y obviamente, en ocasiones nos damos cuenta de su perfectibilidad, los jueces, los magistrados, en el momento en que se empieza a operar. Es como un carro que sale de la agencia y empiezas a detallar algunas fallas, algunas situaciones de operación. Sin embargo, yo observo que el Estado mexicano tenía operando dentro de la ilegalidad y la violación de derechos humanos al ejército mexicano. Lo tenía operando dentro de un marco jurídico en el cual no estaban autorizados para andar allá. Por eso se apuraron a tratar de votar una ley de seguridad interior
para evitar justamente alguna reacción del sistema interamericano a futuro. Porque aquí a lo mejor se podía contener alguna situación en el sistema jurídico nacional, o los juzgados o los tribunales, etcétera, de las actuaciones ilegales que pudiera cometer el ejército sin un marco jurídico adecuado. Pero entonces ya el sistema jurídico cambió en el sistema penal acusatorio, con el principio de presunción de inocencia, con el trabajo del primer respondiente y todo ese nuevo paradigma. Entonces ya no cabía el trabajo del ejército de manera irregular. Tenía que, obviamente, ponerse un apalancamiento jurídico correcto para que la función del ejército estuviera autorizada. Ahora bien, como riesgo, toda función policíaca, ¿verdad?, puede representar un acto de violación a derechos humanos cuando se haga sin los protocolos y sin las medidas de conocimiento de actuación policial. Entonces, estas personas que van a ir a trabajar como Guardia Nacional necesariamente van a tener que pasar por un filtro importante de preparación como un nuevo modelo de seguridad, como un nuevo modelo de guardia, para que puedan de alguna manera ajustarse no tan solo a esa facultad constitucional que se les fue dando, sino que tener conciencia del nuevo paradigma de convencionalidad. ¿Sí? El policía moderno es un policía que no tan solo sepa disparar o la defensa personal, ¿verdad?, sino que debe de ser un policía que esté debidamente informado de los derechos del policía y de las obligaciones del policía y del ciudadano o ciudadana. Entonces, en esa tesitura no representaría riesgos. ¿Por qué? Porque es una policía consciente e informada de los derechos y los deberes del pueblo mexicano. En esa circunstancia opera, digamos, a conciencia una Guardia Nacional que tenga, digamos, un nivel de confiabilidad de más preparación. Por eso ahí los niveles de control y confianza, los niveles de acceso, los niveles de protocolos, de conocimientos, deben de estar rigurosamente vigilados con el objetivo de que opere este modelo, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. El licenciado Vladimir nos habla sobre la aportación de la Revolución Mexicana, ¿verdad?, de la Procuraduría de Pobres. Sí, mira, y del alcance que ha tenido, ¿verdad?, la vinculación, digamos, el conocimiento que ha tenido la Corte Interamericana sobre el caso de Ayotzinapa. Es un tema delicado porque obviamente fue acá en Guerrero. Bueno, primeramente te digo, sí, la Procuraduría de Pobres de don Ponciano Arriaga es, digamos, el ícono de los derechos humanos, las primeras versiones de la defensa institucional de los derechos humanos en México. Y respecto del caso Ayotzinapa, mira, yo sí sugeriría, ¿verdad?, porque aquí, digamos, a nadie a fuerza se les dice las cosas, sugeriría que, por atención al tiempo, pues obviamente no puede, sería tema de otra plática, ¿verdad?, para atender este informe. Hay un informe de balance y seguimiento al asunto Ayotzinapa realizado por el Mecanismo Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Aquí le doy
aquí va a quedar la información, es OEA/ser.L/5/2, documento 82. Este asunto es un informe del balance. La Comisión Interamericana presentó su informe, ¿sí? Como objetivo de protección de la medida cautelar, ¿sí? La medida cautelar 409/14, a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones del GIE. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es un grupo interdisciplinario de expertos independientes. Es decir, nos dimos cuenta que vinieron o que se les pidió el apoyo para sumarse a la investigación. Y este informe deriva del análisis del expediente de la averiguación previa PGR/SDHP/DSC/01/001/2015, que lleva la oficina del caso Iguala en la Procuraduría General de la República, ahora se llama Fiscalía General. ¿Sí? Bueno, este grupo entregó al Estado mexicano un documento con las principales recomendaciones para dar continuidad a la investigación. Estas recomendaciones fueron 20, ¿verdad? La unificación de las diversas causas penales para evitar la fragmentación, una investigación integral, considerar otras violaciones de derechos humanos y delitos que se hayan cometido, llevar a cabo todas las declaraciones pendientes, es decir, lo que se hace pues en una investigación profunda, ¿sí? También el seguimiento de información en telefonía, en balística, en ADN, en documentos y videos, toda la investigación forense, ¿sí? La plena identificación del quinto autobús, el posible investigación de traslado de estupefacientes, ¿verdad? Porque era otra línea de investigación, investigar las denuncias y malos tratos con las debidas garantías, determinar las responsabilidades en la investigación, porque si había perturbación en cuanto al manejo de la investigación, llevar a cabo nuevas capturas, investigar el patrimonio de los presuntos responsables, investigar la posible obstrucción de la investigación, cambiar la narrativa del caso, continuar con los procesos de búsqueda y la investigación de nuevas informaciones, o sea que no acababa, mantener los espacios de diálogo y comunicación con los familiares, evitar las formas de victimización de las víctimas y promover su seguridad. O sea, se determinó. Yo le recomiendo, ¿verdad? Vladimir, maestro, licenciado Vladimir, que este es un balance de este grupo, ¿verdad? De gentes, un grupo interdisciplinario de expertos, y ahí, por ejemplo, en la cuestión del ADN y en la cuestión de las fosas y todo eso, intervino un grupo de forenses argentinos que tuvieron a su cargo una suerte de colaboración. Entonces, es importante ver, digo, no hay nada perfecto en una investigación, puede haber inconsistencias, pero lo que veo que la Corte Interamericana informó fue esto, y es recomendable leer. ¿Sí? Bien. Voy. Sí. Tiene la palabra el maestro doctor. Muchas gracias. José Trinidad Zamacona, ¿no? Gracias, mi estimado presidente. Puedes felicitar al doctor Alberto Sierra, conocedor del tema de derechos humanos. Me voy a referir nada más al caso Rosendo Radillo Pacheco, un colega de usted, compañero de trabajo y además compañero de nosotros en el doctorado, junto con el doctor Hugo. Eugenio Acevedo Rivera siempre manifestó en las clases donde estaban los coloquios que México era especialista en firmar tratados internacionales, pero muy pésimo para cumplirlos. Y de referencia está el caso Rosendo Radillo Pacheco.
paisano nuestro. Si bien es cierto que las sentencias de la Corte Interamericana deben de cumplirse al pie de la letra, pues es una sentencia incumplida por el Estado mexicano. Yo siempre he criticado de que no debe haber otro funcionario que ofrezca las disculpas públicas más que el presidente de México, ya que de manera interior pues